He arriesgado mi vida incontables veces, misiones donde la diferencia entre sobrevivir y desaparecer era tan pequeña que aprendías a ignorarla para mantener la concentración. Pero lo que pasó ese día no fue como esas otras situaciones de riesgo. Esta vez no solo estaba en peligro. Me estaban llevando. No sucedió de golpe. Mi cuerpo empezó a apagarse como una llama que se agota. El mar me dejó sin aliento, y en ese silencio aplastante comprendí con una claridad escalofriante: me moría. No metafóricamente, no algún día, sino en ese preciso instante. Ese no fue el final. No, lo que vino después, y lo que estoy a punto de compartir contigo, es diferente a todo lo que podría haber soñado, ni siquiera en mi imaginación más oscura y vívida. Y creo firmemente que esta historia podría salvarle la vida a alguien, quizás incluso la tuya. Antes de empezar, solo les pido una cosa. Suscríbete a este canal y deja un comentario diciéndome de dónde te enteras. Leo todos los mensajes. Quiero saber qué tan lejos llegará esta historia. Me llamo Travis Donnelly. Tengo 39 años y durante casi toda mi vida adulta serví como infante de marina, no de esos que se ven sonriendo en retratos familiares con medallas brillando en el pecho. Mi trabajo no era del tipo del que se habla. Ni siquiera era del tipo que se les cuenta a los amigos. Durante años, mi familia creyó que estaba destinado a salvo en algún lugar de la costa este, dando clases a reclutas, fichando en una oficina, tomando café malo y yendo al gimnasio los fines de semana. Les dejé creer eso. Dejé que mi madre y mi hermano se creyeran esa mentira. Me alejé de la mayoría de la gente no por frialdad, sino por su seguridad. Cuando tu vida está hecha de secretos, la distancia se convierte en una forma de amar a alguien. Ese día nos encontrábamos en territorio inestable, una costa brutal y escarpada que descendía abruptamente hacia aguas gélidas. Era el tipo de mar que te corta el aliento, te desestabiliza y te roba el sentido de arriba y abajo. Las mareas eran salvajes, la corriente impredecible. Nuestra misión era colocar cargas submarinas bajo un buque naufragado que los terroristas habían estado usando como punto de paso. Trabajo sucio. Silencioso y sin intención de llamar la atención. Zarpamos desde una pequeña cala, sumergiéndonos en un laberinto de fisuras y cavernas submarinas. Nuestro objetivo era colocar las cargas bajo un arco de piedra que parecía tallado por un dios furioso. Éramos Grant, Zachary y yo, 3 profesionales entrenados para confiar el uno en el otro. Pero cuando se armó la segunda carga, algo se quebró. No hubo explosión, solo un colapso. Una losa de piedra de la pared rocosa superior cedió, atrapando a Zach bajo los escombros. La corriente se llenó de sedimentos. La visibilidad se desvaneció. Grant empezó a dar media vuelta, pero yo estaba más cerca. No pensé, simplemente me fui. No se duda cuando alguien se queda atrás. Llegué hasta Zach y arañé la roca. Grité, aunque estábamos bajo el agua. Pateé con todas mis fuerzas, empujé, levanté, arranqué esa roca como si mi vida dependiera de ello, porque la suya dependía. Y entonces, sin más, me golpeó. La corriente me golpeó, fría, violenta, implacable, como un puño de acero alrededor de mi garganta. Mi máscara se hizo añicos. El océano se convirtió en fuego. La oscuridad no era solo oscuridad, era sólida. En ese instante, cuando todo debería haberse vuelto negro, cuando debería haberme desmayado, oí algo que jamás olvidaré. No era el silencio del agua, ni un ruido apagado. Era algo más allá del sonido, un silencio que habla. Y escuché. Encontraron mi cuerpo 20 minutos después, arrastrado entre las rocas como un trozo de madera a la deriva. Grant dijo que me vio fugazmente al salir a la superficie, pero no pudo determinar si estaba vivo o ya había desaparecido. Mi rostro estaba pálido como un fantasma, mis labios de un azul pálido, mis ojos entreabiertos como las últimas páginas de un libro que alguien nunca terminó de leer. En el barco de rescate,
Me iniciaron la RCP de inmediato. Mi corazón no latía. El médico finalmente lo declaró, muerte clínica. 14 minutos. Pero mientras luchaban por reanimarme, yo estaba en un lugar completamente distinto. ¿A dónde iba? Nada se parecía al mundo que acababa de dejar. Ya no estaba en mi cuerpo. El peso en mi pecho había desaparecido. No había presión en mis pulmones. No había dolor en mi caja torácica. No había rabia contenida en mi diafragma. Me sentía libre, no solo física ni emocionalmente, sino verdaderamente libre. No la libertad que se transmite en canciones o ondea en banderas. Me refiero a la libertad profunda y silenciosa que llega cuando dejas de fingir, cuando finalmente te deshaces de la armadura que has usado durante tanto tiempo que olvidaste quién eras debajo. No me levanté ni caí. Simplemente me moví, llevado por algo que no podía ver, pero que de alguna manera podía sentir. No había violencia, ninguna presión, solo un tirón. Suave pero certero. No era la muerte, no exactamente. Se sentía más como una llamada, como si alguien me llamara. Y algo en lo profundo de mí, más antiguo que mis pensamientos, más antiguo que mi infancia, ya sabía que era hora de escuchar. Y cuando dejé de resistirme, también dejé de ser un marine. Empecé a ser simplemente Travis. No sé cómo ocurrió el cambio, pero al instante siguiente el agua desapareció. No más sal, no más frío, no más compresión, no más miedo, no más gravedad, solo una luz gris y brumosa, casi como el aire antes del amanecer, densa como la niebla. Me rodeaba, sin brillar desde ninguna fuente, sino en todas partes a la vez. Sin embargo, no era de mañana, ni era la tierra. Sentía como entrar en un lugar fuera del tiempo, no del tic-tac, sino de un tiempo que se mueve en el corazón de Dios, lento, constante, sagrado. Estaba dentro de ese ritmo, no lo observaba, no lo oía, sino que lo respiraba. Y entonces lo vi, lo primero que me resultó familiar, pero que había cambiado por completo, el Capitolio. Pero no la versión llena de turistas y banderas ondeando al viento. No, esto era antiguo, erosionado, desgastado por el clima, como un monumento olvidado, devorado por el tiempo. Las columnas de mármol estaban agrietadas. Las banderas estadounidenses colgaban hechas jirones. Las ventanas estaban ennegrecidas como si no hubieran visto la luz del sol en siglos. Parecía un sueño, pero no uno surgido de la imaginación. Tenía raíces profundas, como si estuviera entrando en un recuerdo o una profecía. Caminé lentamente entre las ruinas, como si cada paso cargara con el peso de generaciones. Entonces, de una escalera derruida, emergió una figura. Vestía un viejo uniforme militar, una chaqueta azul del siglo XVIII con botones dorados desgastados, botas altas cubiertas de polvo y una espada apoyada en la cadera. Su barba era larga y canosa, y sus ojos reflejaban la tristeza de 1000 batallas. Pero no estaba destrozado. Parecía que me había estado esperando. Teniente Anderson, dijo con voz firme. Sé quién es usted y sé por qué lo han traído aquí. Se presentó como Nathaniel Braddock, un general que murió en la guerra de 1812. Me dijo que no se trataba de él. Solo estaba allí para mostrarme algo que necesitaba ver. Señaló una pared quemada cerca de lo que una vez fue un gran pórtico, y detrás, oculta entre las sombras, había una cámara circular. En el centro había una gran mesa de madera antigua, cuya superficie estaba llena de vetas que parecían casi venas. A su alrededor estaban sentados 7 hombres con atuendos coloniales. Hablaban en susurros, pero de alguna manera sus palabras me golpearon el corazón como un trueno. Si Estados Unidos se olvida de Dios, no caerá por el fuego exterior, sino por la podredumbre interior. La división no vendrá de los enemigos en las puertas, sino del orgullo dentro de la casa. Otra generación en comodidad, y la bendición será levantada. Las leyes no nos salvarán. Solo la reverencia lo hará.
Uno de los hombres levantó la vista y Dios me ayude, me vio. De verdad me vio. Sus ojos se clavaron en los míos, y cuando habló, no fue solo una voz. Fue peso, tiempo, juicio. Venís de una generación que lo vio todo y no temió a nada. Que levantó torres de orgullo, pero no construyó altares. Que marchó por derechos pero olvidó su deber hacia el cielo. Mira ahora y entiende. En ese momento, el techo se quebró. Una columna de luz se derramó sobre mí, viva, no ardiente. Las paredes de la cámara relucieron, y palabras antiguas y ardientes comenzaron a grabarse en la piedra, transformándose ante mis ojos. Cuando el fuego caiga, no será al azar. Vendrá porque los hijos ya no escuchan a los padres. Luego vinieron las visiones, una tras otra, la Estatua de la Libertad partida en dos, el monumento a Lincoln sumergido con el agua hasta el pecho, las calles de Manhattan silenciosas y grises por la ceniza. Aún no había guerra, pero sí una quietud profunda y aterradora, la que precede al colapso. Braddock se volvió hacia mí de nuevo. Travis, dijo, otros han visto esto antes que tú, profetas ignorados, pastores silenciados, patriotas tildados de locos. Pero ahora te toca a ti. No estás aquí para predecir. Estás aquí para recordar, porque esta advertencia ya se ha pronunciado, pero aún no se ha escuchado. Antes de que pudiera hablar, la escena desapareció por completo. El Capitolio se desmoronó. La luz se apoderó de mí. El aire se disolvió. Y me encontré en la nada, y de alguna manera, en todo. No me quedé en la oscuridad cuando la visión se desvaneció. Lo que me rodeaba ahora no era tierra, no era cielo, no era nada que pudiera definir. No había suelo bajo mis pies, pero no caí. No había techo arriba, pero no estaba atrapado. Era como si estuviera en el límite de la realidad, un umbral entre dos mundos, suspendido no por la gravedad, sino por la presencia. No podía moverme, pero no estaba atascado. No podía respirar, pero no me asfixiaba. Todo se había calmado, como si el universo entero se hubiera detenido durante un latido sagrado. Y en ese silencio, la atmósfera empezó a cambiar. La luz emergía no de una sola fuente, sino de la esencia misma de todo lo que me rodeaba. Brillaba sin sombras, irradiando calidez sin calor, claridad sin deslumbramiento. No era la clase de luz que te golpea la piel, era más profunda, alcanzando algo que olvidas que tienes. Cada molécula a mi alrededor vibraba como la cuerda de un instrumento divino, y de alguna manera yo formaba parte de la melodía. Poco a poco, un paisaje tomó forma, ni colinas ni edificios, solo un plano de radiante luz blanca que se extendía en todas direcciones como un campo viviente. Aunque no moví los pies, sentí que lo recorría, atraído por algo superior a mí. Y entonces lo vi. Al principio, era solo una figura en la distancia, apenas un punto en la luz. Pero a medida que se acercaba, algo dentro de mí empezó a desmoronarse, no miedo, sino reverencia, no pavor, sino admiración. El peso que aún cargaba, sin saberlo, empezó a desvanecerse con su llegada. No se apresuraba, ni flotaba, simplemente se acercaba. Y cuanto más se acercaba, más sabía quién era, Jesús. Pero no el Jesús de las pinturas o vidrieras, ni el Jesús del que había oído hablar ocasionalmente en los servicios religiosos a los que asistía solo por mi esposa Kelly. No era una imagen ni una idea, era presencia, real y abrumadora, un hombre, sí, pero también más que un hombre, encarnando la luz y el fuego, la fuerza y la dulzura, la autoridad y la compasión. Su rostro no era perfecto según los estándares humanos, era cierto, surcado de dolor e historia, como si cada pliegue contara la historia de una lágrima derramada por el dolor ajeno. Sus ojos, no puedo describirlos ni hacerles justicia. No solo me miraban, me leían, no con juicio, sino con un conocimiento tan completo que me hizo temblar. Su mirada me veía por completo, incluso las partes que me había ocultado. Entonces pronunció mi nombre, Travis. No era solo una palabra, sino una llamada,
una reunión de todo lo que había sido, cada error, cada desamor, cada duda, cada hora solitaria en una zona de guerra, cada grito que nunca había soltado, todo reunido en una sola sílaba. Y con ese nombre, sentí como si todo en mi interior sanara. Intenté hablar, de verdad que lo hice, pero mi voz se había apagado. No porque no pudiera hablar, sino porque el lenguaje humano de repente se me hizo pequeño. Aún así, el pensamiento dentro de mí seguía saliendo, y él lo oyó: Señor, ¿dónde estoy? Se acercó y pude ver su túnica, blanca y sencilla, pero radiante, que no reflejaba la luz, sino que brillaba con luz propia. La tela se movía como si estuviera viva, cantando de alguna manera, como si cada hilo estuviera tejido con alabanza. Cuando respondió, su voz era a la vez un susurro y una orden, una tormenta y una canción. Tu cuerpo terrenal está fallando, dijo, pero tu espíritu, tu verdadero ser, nunca ha estado más despierto. Volví a mirar a mi alrededor. No había paisaje que pudiera identificar, ni señales que interpretar. Y, sin embargo, sabía que esto no era el cielo, ni el infierno. Era algo más, un lugar intermedio, donde lo eterno rozaba con lo temporal, un lugar donde se toman decisiones. ¿Es esto el cielo?, pregunté, casi temeroso de la respuesta. Sonrió, y su sonrisa fue como el primer amanecer jamás creado. Aquí es donde me encuentro con mis hijos, dijo. Pero ustedes no se quedan. Y así, la alegría se volvió agridulce. Un dolor me recorrió el cuerpo. No quería volver atrás, en cuestión de instantes, él había borrado todo dolor, toda herida de guerra, física, emocional y espiritual. ¿Y por qué? ¿Por qué me devolvieron? Se acercó, lo suficiente como para ver las infinitas sombras de luz en su rostro, y aún así no era abrumador. Era paz. Antes de que regreses, dijo, hay algo que debes ver, algo que nunca podrás olvidar, una carga que solo tú puedes llevar. No pregunté qué era, no hacía falta, porque la luz empezó a temblar. Se movió, vibró, cambió de forma y el campo radiante se disolvió. De repente, ya no estaba en la eternidad. Estaba por encima del mundo, a punto de presenciar lo más difícil. No sabía qué esperar cuando Jesús me dijo que había algo que tenía que ver, solo sabía que no estaba listo para ello. La luz que nos rodeaba empezó a cambiar, no con violencia, sino con fuerza, como si el tejido mismo de la existencia se doblara para dar cabida a lo que vendría después. Sentí que la eternidad me tomaba de la mano, levantando el velo, no para mostrarme lo que era, sino lo que vendría. En un abrir y cerrar de ojos, me encontré de pie, quizás suspendido, en lo que parecía la cima de algo inmenso. No había rocas, ni viento, ni cielo tal como lo entendemos, ante mí se extendía la tierra, no como un globo terráqueo en un libro de texto, sino como un mapa viviente y vibrante. Podía ver continentes, ríos, naciones, ciudades, todos vibrantes, todos en movimiento. Más que eso, podía sentir cada lugar. Algunos brillaban tenuemente, otros latían con algo más oscuro, más denso, como manchas de tinta extendiéndose por el alma del planeta. Jesús estaba a mi derecha, en silencio, su sola presencia me sostenía. Luego, en voz baja pero firme, preguntó, ¿qué ves, Travis? Al principio, parecía una vista aérea cualquiera de la Tierra. Pero entonces noté un movimiento extraño y deliberado. Masas oscuras se movían por el paisaje, no como el clima ni como las nubes, sino más lentas, más pesadas, más intencionadas. Mis ojos se posaron en uno que se formaba sobre Europa del Este. En cuanto enfoqué, mi visión se amplió, no era visión, sino conocimiento. Vi tropas reuniéndose, columnas de soldados, vehículos blindados cruzando fronteras sin banderas. Vi cohetes preparados en silos, y vi a las naciones detrás de ellos, Rusia, China, Irán, Corea del Norte, cada una preparándose, sin reaccionar. Sus líderes sonreían ante las cámaras, pero a puerta cerrada les temblaban las manos. Lo que los impulsaba no era la lógica,
Era algo más antiguo, más oscuro, una enfermedad en el corazón humano. Jesús habló de nuevo, la guerra que se avecina no es como las anteriores. No nació solo en salas militares ni por interés nacional, nació en corazones corrompidos por el miedo, henchidos de orgullo, desesperados por el poder. Volví mi mirada hacia Estados Unidos, mi hogar, la tierra que había jurado proteger, donde vivía mi familia y donde había sido un soldado con lágrimas en los ojos y la mano sobre el corazón. Lo que vi me destrozó profundamente. Vi Nueva York borrada en un destello blanco. Washington desapareció en un instante. Los Ángeles, Chicago, Dallas, una ciudad tras otra arrasadas. No solo en ruinas, sino vaporizadas. Sin cuerpos, sin sombras, solo polvo y silencio. Este es el camino que el mundo está siguiendo, dijo Jesús. Un solo día en el que se perderán más vidas que en todas las guerras del pasado juntas. Sus palabras me impactaron como hielo, hasta que añadió, pero no es inevitable. Esa frase resonó en mí, no es inevitable entonces, ¿por qué me mostraba esto? ¿Por qué me obligaba a verlo? Mi visión cambió de nuevo. Vi a China cruzando el estrecho de Taiwán. Vi barcos estadounidenses intentando bloquear el paso, solo para ser superados. Vi a Irán sellando el estrecho de Hormuz, petroleros envueltos en llamas. Vi a Rusia avanzando por el este, imparable, una oleada de hierro y fuego. Cada enfrentamiento era un partido. Cada titular, una chispa. Todo convergía en un solo resultado, la guerra total. Jesús miró la tierra y dijo, la diplomacia ha llegado a su fin. Las palabras de los hombres ya no pueden detener lo que ya se ha puesto en marcha. Solo la oración puede intervenir ahora. Entonces me mostró algo aún más devastador que los ataques nucleares o las invasiones. Me mostró los corazones de las personas, no como órganos, sino como pequeñas llamas. La mayoría moría, algunos apenas parpadeaban. La indiferencia había cubierto el mundo como un veneno silencioso. El orgullo se había convertido en la mecha, y la ausencia de oración, la quietud silenciosa y peligrosa, permitió que el mal operara libremente. Entonces Jesús se volvió hacia mí, y cuando habló esta vez, su voz me estremeció profundamente, Travis, debes regresar. Debes contarles lo que has visto, y no debes demorarte, no por miedo, sino por la verdad. La ventana se está cerrando. Ya no quería mirar. No quería ver otro destello, otra muerte, otra advertencia, pero no podía apartar la mirada. Observé. Escuché. Cambié, porque lo que vi a continuación no solo alteró mi perspectiva, redefinió mi propósito. Había pensado que ver caer mi país, ver desaparecer ciudades enteras, era lo peor que podía imaginar. Pero me equivocaba. La batalla que se avecinaba no era solo una guerra de armas, era algo más antiguo, algo más oscuro, algo eterno. Y Jesús estaba a punto de mostrármelo. Justo cuando pensé que toda esperanza había sido aplastada bajo el peso de lo que nunca había deseado ver, Jesús se volvió hacia mí y me dijo, mira de nuevo. Y en ese instante, fue como si un gran aliento pasara sobre la faz de la tierra, como si alguien hubiera limpiado una capa de hollín de una ventana manchada. Mi visión se aclaró. El mundo seguía allí, roto y tembloroso. Pero ahora vi algo más. Pequeñas luces dispersas al principio, tenues como fogatas lejanas en el horizonte. Titilaban en la oscuridad, apenas perceptibles en el vasto vacío. Pero estaban allí, y estaban vivas. No eran llamas de destrucción. No eran explosiones ni tormentas de fuego, eran personas. Personas arrodilladas, solas, en habitaciones oscuras. Madres abrazando a sus hijos, susurrando oraciones. Hombres y mujeres mayores aferraban Biblias y rosarios desgastados con manos temblorosas. Niños rezando con inocencia, pidiendo paz, con palabras que solo el cielo podía comprender plenamente. En iglesias olvidadas, en sótanos ocultos, en habitaciones de hospitales y celdas, en lugares que el mundo había dejado de mirar,
las almas aún clamaban a Dios. Y observé, atónito, como Jesús susurraba, estos son los que mantienen unido al mundo. Las luces comenzaron a aumentar, una apareció en Manila, otra en Caracas, luego en Kiev, Kinshasa, un pueblo de la India, una iglesia en una montaña de Albania, un hospital de Sudáfrica donde una enfermera rezaba en silencio mientras vendaba una herida. Cada luz estaba conectada por algo que yo no esperaba. Hilos dorados tan finos que parecían hebras de seda de araña, pero más fuertes que el acero. Conectaban almas a través de océanos, montañas y continentes. Era una red de intercesión, una red de fe invisible. Esta, dijo Jesús, es mi iglesia, no la iglesia del aplauso ni del prestigio, no la que busca popularidad ni busca aprobación. Esta es la iglesia que aún reza en las sombras, que clama sin más audiencia que el cielo, que se sacrifica en silencio y ama sin recompensa. Esta es la iglesia que detiene el juicio. Sentí un temblor, no de miedo, sino de asombro. Comprendí, en ese instante eterno, que la verdadera guerra no se libraba en capitales ni en campos de batalla, se libraba en dormitorios, en armarios, en santuarios con techos agrietados y sin transmisiones en vivo. Se combatía con oraciones susurradas, lágrimas a medianoche y silenciosa obediencia. Y eran estos guerreros invisibles quienes impedían que la marea del mal se abriera paso por completo. Cada hilo de oro que vi era el resultado de alguien que le decía sí a Dios en secreto, un padre ayunando por su hijo pródigo, una abuela ofreciendo su dolor como oración, adolescentes reunidos para orar en lugar de emborracharse o navegar sin parar por la pantalla. Estos eran los únicos, estos eran los anclas. Y donde la red era más densa, la oscuridad no podía entrar. Jesús se volvió hacia mí de nuevo, con voz firme, llena de autoridad y fuego. Un hombre de rodillas puede desviar un misil. Un grito sincero de fe puede conmover el corazón de un rey. Un pueblo, humilde ante su Dios, puede detener una guerra antes de que siquiera comience. Y mientras hablaba, lo vi suceder, oraciones que se elevaban como chispas hacia el cielo, atravesando la oscuridad, penetrando gobiernos y espíritus de violencia. Donde aterrizaron, vi un cambio real, las nubes oscuras se retiraban, los corazones endurecidos se ablandaban, los planes de destrucción se desvanecían como humo en el viento. Y comprendí, con una claridad abrasadora, que el futuro no estaba grabado en piedra, que la pesadilla que acababa de presenciar no estaba sellada, que el cielo aún esperaba la respuesta de la tierra. Jesús me miró, a través de mí, y dijo, les dirás esto. Dirás a mi pueblo que deje de tratar sus oraciones como si no importaran, que deje de creer la mentira de que la oscuridad es demasiado fuerte, que deje de esperar a que alguien más dé el primer paso. Cada uno de ellos es una voz en el coro que detiene el diluvio. Deben creer. Deben luchar. Al pronunciar esas palabras, algo se encendió en mi interior, algo que nunca había sentido, ni siquiera en combate. No era rabia. No era pánico. Era una urgencia santa, un fuego nacido de la misericordia, compasión convertida en valentía. Y entonces Jesús me miró directamente al alma y me dijo una última cosa, y tú, Travis, serás mi trompeta en el silencio. Aunque se burlen de ti, aunque te ignoren, darás la alarma. Les recordarás que el tiempo no es infinito, pero mi misericordia sí, si la buscan. En ese instante, vi una última imagen, una pequeña iglesia de madera en algún lugar de la campiña estadounidense. Dentro había 7 personas arrodilladas en oración, nada ostentoso, sin luces, solo pura devoción. Y desde esa pequeña iglesia, un rayo de luz se elevaba como una columna, más brillante que cualquier cosa que hubiera visto. Esa luz era invencible. Y supe, sin necesidad de más explicaciones, que el mundo no se salvaría gracias a los poderosos, se salvaría gracias a los fieles. Pensé que lo que había visto era lo peor, la guerra, las ciudades arrasadas, las oraciones luchando por contener el diluvio. Pero Jesús no había terminado de mostrarme lo que había detrás de todo, porque la verdad más aterradora no era la destrucción en sí, era lo que la causaba. El campo de visión a nuestro alrededor comenzó a cambiar de nuevo,
El mundo se desvanecía lentamente como tinta disolviéndose en agua. Lo que vino después no se sintió como una visión, se sintió como un telón que se descorría sobre algo que siempre había estado allí, oculto a plena vista. Me encontré en una sala enorme. Parecía una sala de gobierno, paneles de madera oscura, largas mesas pulidas, pantallas que brillaban con mapas y datos. Podría haber sido Washington, Moscú, Pekín o Bruselas. Daba igual. El lugar no era cuestión de ubicación, era cuestión de poder. Hombres y mujeres, vestidos de traje, sentados alrededor de la mesa, con la mirada fija en los informes de inteligencia y las instrucciones de seguridad. Pero no estaban solos. Eso fue lo primero que me impactó. Detrás de cada uno había algo más, sombras. No eran humanos, ni siquiera estaban completamente formados. Se movían constantemente como si estuvieran hechos de humo que se negaba a disiparse. Algunos eran imponentes, delgados como pilares, otros eran bajos, retorcidos, pesados. Todos eran completamente oscuros, ninguna luz se reflejaba en sus formas, ni rostros, ni ojos, pero se movían. Se inclinaron. Susurraron. Cada uno se paró justo detrás de una persona con poder, cerca de su oído, alimentándolos con palabras como veneno, miente, pero llámalo seguridad. Privénlos de verdad, aliméntalos con distracción. Quítales la esperanza y reemplázala con orgullo. Donde hay miedo, no hay Dios. Llama a la paz debilidad y a la guerra fuerza. Invierte todo. Y escucharon. Los líderes, cada uno de ellos, ya fuera de uniforme o de negocios, absorbieron las palabras como si fueran suyas. Sonrieron. Asintieron. Dieron órdenes. Pero las órdenes no eran suyas. Los hilos no eran visibles, pero estaban allí. Aquellos a quienes no se les susurraba, aquellos que no tenían una sombra cerniéndose sobre ellos, eran peores, pero de otra manera. Tenían el rostro inexpresivo, la mirada vidriosa. Eran indiferentes, apáticos, demasiado absortos en sus egos como para percatarse de la oscuridad que se escondía tras sus decisiones. Jesús permaneció a mi lado, sin decir nada, no porque no tuviera nada que decir, sino porque algunas verdades golpean con más fuerza en silencio. Sabía instintivamente que me estaba dejando ver esto para que se grabara en mi entendimiento, más allá de todos los filtros y justificaciones que había construido. No se trataba de política. No se trataba de naciones. Se trataba de una guerra antigua, más antigua que la historia, más antigua que la carne, una que ahora había alcanzado su punto álgido. Entonces la habitación cambió de nuevo. Estaba en una base militar subterránea, de alta tecnología, segura, diseñada para el secreto. El mismo patrón, más hombres, más pantallas, más órdenes y más sombras. Siempre las sombras. Sus movimientos no eran apresurados, sino deliberados, como si tuvieran todo el tiempo del mundo y supieran que el final les estaba jugando la mano. Pero peor que las sombras eran las personas que ni siquiera podían verlas, los que tomaban las decisiones, los comandantes, los oficiales que se movían como sonámbulos, sin conciencia, impulsados por el instinto de supervivencia, ebrios de control. Las sombras ni siquiera necesitaban hablarles. Su indiferencia era un vacío que acogía al mal sin resistencia. Me volví hacia Jesús. Mi voz, cuando por fin regresó, salió como un susurro: ¿cómo podemos luchar contra esto? ¿Cómo podemos detener lo que ni siquiera podemos ver? Me miró, y sus ojos ya no eran llamas, sino lágrimas. Con las armas que ya te he mostrado, dijo, con la oración que quema, con el ayuno que purifica, con la adoración que rasga los cielos, con la fe que no se doblega ante el miedo. Este es mi ejército, el invisible, y ahora debe ser visto. Mientras hablaba, levantó la mano, y el mundo bajo nuestros pies se estremeció una vez más. Vi pequeñas llamas, innumerables lucecitas esparcidas por toda la tierra. No eran ciudades, ni gobiernos, sino personas.
Algunos eran sacerdotes predicando en iglesias vacías. Algunos eran jóvenes rezando solos en sus habitaciones. Algunos eran madres con dolor, ofreciendo su sufrimiento como oración. Algunos estaban enfermos, acostados en camas de hospital, convirtiendo cada respiración en un grito silencioso de misericordia. Cada uno de ellos brillaba con una luz que ninguna bomba podía extinguir, y las sombras no podían tocarlos. Dondequiera que estas luces se movían, la oscuridad retrocedía, encogiéndose como si no tuviera permiso para quedarse. No fue el brillo de estas almas lo que alejó las sombras, fue la pureza, la humildad, la obediencia, una luz que no estaba hecha de ego, sino de entrega. Y entonces vi algo más, estas luces no actuaban solas. Se movían juntas como células de un solo cuerpo, a través de océanos, a través de culturas, unidas no por credos ni denominaciones, sino por el Espíritu Santo. Jesús habló de nuevo: esta es la hora de que mi ejército se levante, no con armas de guerra, sino con la autoridad del cielo. El tiempo del silencio ha terminado. Caí de rodillas, no porque Él me lo pidiera, sino porque ya no podía soportarlo más. El peso de la verdad era demasiado. Todo mi entrenamiento, todas las misiones, todos los años que pasé en suelo extranjero bajo fuego enemigo, nada me preparó para esto, para darme cuenta de que la verdadera batalla de mi vida no se libraría con un fusil, sino de rodillas, que la guerra más peligrosa de nuestra era espiritual, no política, que el destino de las naciones no residiera en manos de generales, sino en las oraciones de los olvidados. El rapto: volveré y los llevaré conmigo donde yo estoy, dijo Jesús, citando Juan 14, 3. Su voz era cálida, una promesa, pero su peso me impactó profundamente. Vi las consecuencias: confusión, pánico, presentadores de noticias tartamudeando, intentando explicar lo inexplicable. En Israel, la guerra continuaba; en Estados Unidos, las familias lloraban por los que se habían ido, mientras otros se esforzaban por encontrarle sentido. Señor, susurré con voz temblorosa, ¿estarán todos preparados en Estados Unidos o están demasiado obsesionados con el dinero, el trabajo y todas esas cosas pasajeras? Jesús me miró con una mirada preocupada, pero penetrante por la verdad. Esa es la pregunta, dijo. Sus distracciones podrían costárselo todo. Vi a gente desplazarse por la décima, buscando promociones o debatiendo la última tendencia de bienestar, mientras las sirenas de Israel sonaban y el tiempo se agotaba. La visión persistió y sentí un escalofrío. ¿Qué significaría para los que quedaron atrás, para Estados Unidos, atrapado en esta tormenta? La mirada de Jesús no vaciló. Levantó la mano y un pergamino dorado se desplegó ante nosotros, sus palabras brillando como el fuego. Leyó yo el 3:2 con voz firme pero resonante: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí las juzgaré, mi pueblo, mi herencia, Israel. El aire se sentía denso, como el instante previo a la caída de un mazo. Vi un vasto valle, sombrío y solemne, lleno de innumerables figuras, ancianos, ejércitos, naciones, esperando un veredicto. Israel brillaba en el centro, pequeño pero inquebrantable, mientras las potencias mundiales se cernían sobre él. Mi corazón latía con fuerza. Esto no era solo un lugar, era un ajuste de cuentas. Esta es mi profecía más clara, dijo Jesús, con la mirada clavada en la mía. Cuando esas naciones, incluyendo a Estados Unidos, actúen contra Israel, entonces intervendré con el juicio final. Esto no es política, es mi intervención directa. Vi cómo la alianza entre Rusia, Irán y Turquía se afianzaba, el papel de Estados Unidos flaqueaba, a veces aliado, a veces complicando las cosas. El valle vibraba de tensión, como un tribunal donde lo que estaba en juego era eterno. Las naciones serían juzgadas no por acuerdos comerciales ni discursos, sino por su postura junto a los elegidos de Dios. Mi gracia tiene límites, continuó Jesús con voz suave pero urgente. Ese momento se acerca, y está cerca. La puerta de la gracia se cerrará pronto. Vi esa puerta, enorme y antigua, crujir al cerrarse.
Se me hizo un nudo en la garganta. Pensé en Clara, mis vecinos, mi gente de Ohio ¿estarían listos? Los titulares sobre Israel me vinieron a la mente, ignorados por gente demasiado ocupada con sus vidas. La mirada de Jesús me sostuvo. Este valle es real, y el juicio será definitivo. Entonces la visión cambió. Vi el arca de Noé alzándose bajo un cielo burlón. La gente se reía de Noé mientras él martillaba advertencias que no podían imaginar. Entonces la puerta se cerró de golpe, no por mano de Noé, sino por mano de Dios. Cayó la lluvia y los burladores desaparecieron. Yo cerré esa puerta, dijo Jesús con voz grave. Y volverá a suceder. El tiempo de gracia casi termina. Vi a Estados Unidos en una encrucijada, un camino resplandecía de esperanza, que conducía a la oración, el arrepentimiento y la fe, el otro estaba lleno de distracciones, gente buscando el sueldo, navegando por la décima o obsesionada con aplicaciones de autocuidado. Lo que los separa, especialmente a los Estados Unidos, de llegar demasiado tarde es una decisión, dijo Jesús. Una oración perdida, un regreso a mi demorado. Vi iglesias cantando pero sin escuchar, oyendo hablar de Israel pero ignorándolo. Habíamos sido bendecidos tanto, libertad, prosperidad, pero lo estábamos desperdiciando. No esperen la explosión para recordarme. Jesús instó, cuando llegue, la última oportunidad se habrá perdido. Deja de perseguir el dinero, la carrera profesional o incluso la salud mental a costa de la eternidad. Prepara tu alma, esa es la verdadera inversión. Sus palabras ardían de amor, implorando que despertáramos. Señor, susurré, aún hay esperanza para Estados Unidos. Siempre hay esperanza hasta que se cierra la puerta, respondió, con la mirada suavizada. Pero se está cerrando rápidamente, sobre todo para una nación tan bendecida como la suya. Deben elegir. Mi corazón latía con fuerza. ¿Elige? Vi a Clara, a mis nietos, a mis vecinos, ¿podrían oír esto? El reloj sonaba más fuerte ahora. Jesús detuvo las visiones y me recordó lecciones que había escuchado en la iglesia, guerras y rumores de guerras, Israel como el elegido de Dios, profecías antiguas que antes me parecían lejanas. Estos no son solo hechos, dijo Jesús, sino una preparación para tu alma, para tu fe y para tu patria. Me vi en una encrucijada, un camino abarrotado de ruido, facturas, política, interminables listas de tareas, el otro, resplandeciente de verdad divina, clara y urgente. Mi corazón latía con fuerza. Ya no era un espectador, tenía la responsabilidad de decir lo que había visto. Lo has visto todo, dijo Jesús, conmoviéndome profundamente. Pero si no cambias, si Estados Unidos no cambia su corazón y sus acciones, todo será en vano. Entrégate a mí. Reconstruye tu conexión. Restaura tu fe. Su voz era tan intensa que me quemaba el pecho. Este es el momento. No más pensamientos, no más demoras. Actúa. Sentí una oleada como nunca antes había conocido, propósito, no miedo, una llamada a moverme, a orar, a levantarme. Vi a estadounidenses viviendo sus vidas, ajenos a la urgencia. Quería conmoverlos, sacudirlos, despierten. ¿Esto importa? Las palabras de Jesús resonaron, ríndanse, reconéctense, actúen. Vi iglesias medio llenas de fe, otras adormecidas por la rutina. Este mensaje también era para ellos, para todos nosotros, bendecidos con libertad y oportunidades, pero a la deriva. Si sientes esto en el alma, especialmente si eres estadounidense, es hora de afrontar la verdad y avanzar. Quizás estés viendo esto en una sala de estar en Texas o en una cafetería en Seattle. Si sabes que es hora de volver a Dios, escribe un amén abajo. Permíteme orar por ti, por nuestro país. La mirada de Jesús me sostuvo mientras se preparaba para revelar una verdad final que lo uniría todo y nos exigiría a todos una decisión. Su voz se hizo más grave,
Lo que has visto no se trata solo de Israel o Estados Unidos. Se trata de mi iglesia global. Vi innumerables rostros, grandes iglesias en Texas, pequeñas reuniones en aldeas africanas, cantando, rezando, pero algunos distraídos por los teléfonos y la rutina diaria. Esto era más grande: guerras, desastres, distracciones, todos los hilos de un tapiz, entretejidos en un evento trascendental. Jesús continuó: la iglesia debe estar preparada o caerá, porque lo que viene pondrá a prueba cada corazón. La visión persistió. Con el papel de Estados Unidos en la mira, sentí el peso de un mundo en un punto de inflexión. La mirada de Jesús se suavizó, pero su voz transmitía fuego: si has llegado hasta aquí, te llamo. ¿Responderás? Mi corazón se llenó de alegría al sentir una conmoción, una confirmación de que este mensaje tenía un propósito. Y si lo estás escuchando, también lo estás sintiendo. Algo grande está sucediendo. Este es un momento crítico. Vi América, ciudades bulliciosas, pueblos pequeños tranquilos, gente en sus quehaceres diarios, pero también distracciones, gente pegada a las pantallas, buscando aumentos, preocupada por su próximo gran éxito. Las palabras de Jesús fueron contundentes: respóndeme ahora. No dejes que el miedo ni las ocupaciones te detengan. Imagina que estás viendo esto en Atlanta o en una granja de Nebraska. Dime dónde estás, escribe tu ciudad y país en los comentarios. Asegurémonos de que este mensaje llegue a todos los rincones de Estados Unidos y más allá. Su llamado fue claro: despierta, América, ahora. No después de las próximas elecciones ni de tu sueldo. Ahora. Iglesias medio dormidas, creyentes debatiendo política en lugar de orar, ignorando las señales por todas partes. La voz de Jesús resonó: esta es la hora decisiva. Sentí una trompeta sonando en mi alma, llamándonos a mantenernos firmes, a elegir la fe por encima del miedo. Entonces sus ojos se clavaron en los míos, prometiéndome una última revelación: recuerda, amigo, la verdad más grande está por venir. Lo unificará todo: una corona de oro para quienes buscan la verdad, o una trompeta que advierte a quienes duermen. Mi corazón se aceleró. ¿Cuál era esta última pieza? Sabía que exigiría todo, cada corazón, cada decisión, para levantarse antes de que fuera demasiado tarde. Al volver en mí, Jesús me dedicó una sonrisa dulce pero firme: tu misión no ha terminado. Ya lo has visto. Ahora debes compartirla, especialmente con tu patria. Mi corazón aún latía con fuerza por las alianzas, las advertencias y el papel de Estados Unidos en el plan de Dios. Es pesado, sí, pero lo que llevo no es miedo, es el amor inquebrantable de Dios. Sus advertencias no son para aplastarnos, sino para prepararnos. Estados Unidos, y el mundo entero, aún tienen esperanza si volvemos a Él. Su gracia espera, debemos elegirla, rápido. Si te sientes abrumado, sobre todo al escuchar cómo Estados Unidos está enredado en esto, respira hondo. Jesús conoce nuestros miedos, nuestras dudas y la fuerza de las 1001 direcciones de la vida. Él está ahí, listo para escucharte y guiarte. No dejes que el peso te asuste. Abraza tu camino con valentía: cada oración, cada momento que te detienes para buscarlo, importa, especialmente para nuestra nación. Soy una mujer común y corriente con una experiencia extraordinaria, pero este mensaje es para todos nosotros, especialmente para los hijos de Dios en Estados Unidos. Deja que su amor y su verdad iluminen tu camino, te guíen a orar por nuestro país y a mantenerte firme en la fe. Si esta historia te conmovió, si sientes un impulso para profundizar, escribe un creo abajo. Difundamos esta verdad juntos, animándonos mutuamente. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir más mensajes sinceros de Dios, desde el cielo, y sí, advertencias sobre lo que viene. Estas historias pueden cambiar tu perspectiva sobre Estados Unidos y el mundo. Únete a nosotros para la próxima revelación, nuestro viaje apenas comienza.
No era la fuerza con la que solía luchar, sino una fuerza más profunda, una fuerza construida desde la misericordia, una que necesitaría para lo que vendría después. No recuerdo el momento exacto en que dejé su presencia. No hubo una sacudida, ni un desvanecimiento, solo el silencio que me alejó de un lugar donde todo tenía sentido y regresó a un mundo donde nada lo tenía. En un momento estaba rodeado de paz eterna, al siguiente, me estaba ahogando en el caos. El sonido me impactó primero, alarmas agudas y fragmentadas gritando, máquinas pitando. Me ardía el pecho, cada respiración era como una cuchilla. Destellaban frías luces fluorescentes, terrenales, no celestiales. Oí helicópteros, rescatistas, máscaras de oxígeno. Alguien gritó, «¡Ha despertado! Está respirando». Abrí los ojos. Todo estaba borroso, pero las palabras grabadas en mi mente eran claras. Estuviste muerto durante 14 minutos. Pero sabía la verdad, no había estado muerto. Había estado más vivo que nunca. Había visto a Jesús. Había visto el juicio venidero, la guerra espiritual que se desplegaba tras los titulares y la misericordia que aún lo frenaba todo. Y había recibido una misión de la que no podía evadirme. Me llevaron a un hospital militar seguro, tranquilo y aislado. Mi cuerpo se recuperó, pero mi espíritu se inquietó. Las imágenes no me dejaban dormir, la red de oración, las sombras tras el poder, la mirada de Cristo. Al principio, guardé silencio, no por miedo a lo que había visto, sino por miedo a que me descartaran, a que me etiquetaran de trauma, delirio o colapso. Entonces, una noche, mientras yacía mirando al techo, volví a oír sus palabras, en lo más profundo de mi ser, serás mi trompeta en el silencio. Ese fue el punto de inflexión. Empecé a hablar. Primero, en un susurro a una enfermera, luego a un capellán. Al poco rato, alguien me pasó un micrófono para un pequeño podcast. Conté la historia tal como ocurrió, inesperadamente, la gente me escuchó. Me llovieron los mensajes, de escépticos, creyentes y de quienes no habían orado en años, pero todos decían lo mismo, algo en su interior había despertado. Mi testimonio se convirtió en una semilla que se extendió por podcast, blogs y redes sociales. Pero sabía que no debía quedar enterrado en el caos digital, necesitaba un espacio sagrado. Por eso elegí Havensgate, un lugar donde la verdad no se pasa por alto, sino que se recibe, donde alguien que conduce, trabaja o llora solo puede escuchar una palabra que lo cambia todo. No soy pastor. No soy profeta. Solo soy un exmarine con más cicatrices en el alma que heridas de guerra. Pero soy prueba de que la misericordia aún frena el juicio, que la oración aún conmueve el cielo y que la fe aún reescribe destinos. Y sé que no estoy solo. Muchos otros intuyen lo que viene, sienten el temblor bajo sus pies y esperan que algo cambie. A ti te digo, no esperes, ni por política ni por conversaciones de paz. Empieza de rodillas. Empieza en silencio. Empieza esta noche. Mis hijas saben que su padre regresó por una razón. Si este mensaje te ha llegado, quizá tú también seas parte de esa razón. El tiempo apremia. El cielo está abierto. La batalla no se acerca, ya ha comenzado, y al final, la victoria no será de los poderosos, sino de los fieles. Si aún me escuchas, creo que algo se ha despertado en ti, más profundo que la emoción, más persistente que la curiosidad. Te quedaste porque tu espíritu reconoció la verdad, no mi verdad ni una historia inspirada, sino la verdad que rompe cadenas en silencio, reorganiza tu rumbo sin gritar y te recuerda que el tiempo es sagrado y que no estás aquí por casualidad. Entiendan esto, no se trata de mí, se trata del mensaje que me pidieron llevar. No elegí este llamado, fui llamado a él. No me apunté para ser la trompeta de nadie. Aquel cuya voz estremece cielo y tierra me dijo que era hora de hablar, y dije que sí, no porque me sintiera capacitado, sino porque no podía callarme. Lo que vi al otro lado, aunque fuera una parte, cambiaría el mundo para siempre.
Sin embargo, lo que me cautivó más que el terror y el fuego fue la verdad de que nada de esto es inevitable. No ha caído ni una pizca de juicio contra el cual aún no podamos orar, no ha ocurrido un solo desastre que la gente humilde que clama a Dios no pueda evitar. Esto no es fatalidad, es una advertencia envuelta en misericordia. Es un fuego en el horizonte que puede extinguirse si suficientes personas traen agua del pozo de la fe. Vi ciudades salvadas por habitaciones de personas que la mayor parte del mundo había olvidado. Vi misiles detenidos por la lágrima de una abuela. Vi guerras pospuestas porque alguien susurró una oración en la oscuridad. La batalla no se trata de naciones, sino de corazones, el futuro no está grabado en piedra, sino que pende como fruta esperando ser recogida, para la vida o para el juicio. Vi que las manos que forjarán ese futuro no serán las de presidentes ni reyes, sino las tuyas, manos comunes, santificadas por la rendición. Entonces, ¿qué harás? ¿Desplazarte y olvidar este momento, o arrodillarte? Cierra la puerta y reza como si tu hogar, tu país, tu futuro dependieran de ello, porque así es. Estas palabras no son mías, solo soy un instrumento, una trompeta en el silencio. Pero tú eres la razón por la que me enviaron de vuelta. Dios te busca a través de esta voz rota y herida. Si Él te busca, no es demasiado tarde. Escucha ese tirón en tu espíritu. No lo rechaces. No lo silencies. Es Dios. Es misericordia. Y esperará un poco más. Si esta historia te conmovió, si encendió aunque sea una pequeña llama en tu corazón, no te la guardes. Compártela. Envíasela a alguien que ames. Háblale de ella. Deja que se convierta en la chispa que impulse el regreso de alguien más. Creo con todo mi ser que el mundo se salvará, no por la fuerza, ni por la política, ni por la fama, sino por los fieles. Si aún estás aquí, eres uno de ellos. Escríbenos, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Oraremos por tu ciudad, por tu tierra. Suscríbete si aún no lo has hecho. Compartimos palabras a diario que transmiten un aliento de eternidad. Y, por favor, si este mensaje te conmovió, compártelo con 3 personas que amas. Ese simple acto podría cambiar el curso de sus vidas. Que el Señor te proteja, te guíe y te encuentre listo cuando suene la trompeta. Era una mujer normal que llevaba una vida tranquila, confiando en Dios y orando a diario por su pequeña familia. Pero nadie podría imaginar que alguien tan común sería elegido por Jesucristo para presenciar los terribles acontecimientos que estaban a punto de azotar a la humanidad. En el momento en que su alma abandonó su cuerpo, Dios le permitió presenciar la Tercera Guerra Mundial y el colapso del mundo tal como lo conocemos. Entonces, ¿qué vio exactamente y cuándo ocurrirá? Mira el vídeo hasta el final, porque el mensaje que Jesús le dio podría ser una advertencia dirigida específicamente a ti, antes de que sea demasiado tarde. Si algo en tu corazón acaba de despertar, deja un comentario abajo y comparte la primera emoción que sentiste, ya sea miedo, gratitud o una sensación de despertar. Al escribirlo, abres tu corazón a su luz. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte a Historias Bíblicas Eternas, donde testimonios reales despiertan la fe y traen luz al alma en un mundo que lentamente se hunde en la oscuridad. Ahora, aquí está su testimonio. Me llamo Mikasa. Nací en California, en el seno de una familia japonesa estadounidense, y crecí entre 2 mundos, los valores asiáticos del silencio y la disciplina, y la fe cristiana que mi madre me transmitió a través de las lecturas bíblicas nocturnas. Después de casarme, mi esposo y yo nos mudamos a Miami, Florida, un lugar soleado, con brisa marina y una pequeña comunidad donde encontré paz enseñando pintura tradicional con tinta y cerámica. Tuvimos 2 hijos, un niño y una niña, ambos mansos y de buen comportamiento. No perseguí una gran carrera ni busqué la fama. Mi vida era sencilla y estable, centrada en la cocina, mi estudio de arte, nuestra iglesia local y momentos tranquilos de oración. Creía en Dios con una fe suave, como la brisa de la mañana, tranquila y modesta.
Nunca pensé que Dios necesitara revelarle algo tan importante a alguien tan común como yo. Pero me equivoqué. Una tarde de domingo, 9 de agosto de 1987, mientras mi esposo llevaba a los niños al parque a montar en bicicleta, yo me quedé en casa terminando manualidades para el mercado del fin de semana. Todo parecía normal hasta que algo sobrenatural ocurrió en mi pequeña cocina. Me sentía inquieta, como si algo invisible se acercara. Vi las herramientas de mi esposo esparcidas sobre la encimera y murmuré, ha vuelto a hacer un desastre, mientras me agachaba para ordenar. Entonces me quedé paralizada. En la puerta había un hombre, mirándome fijamente, sin sonido ni advertencia. Parecía como si hubiera estado allí mucho tiempo sin que me diera cuenta. Vestía una túnica blanca pura tejida con la luz misma, con una sencilla faja dorada alrededor de la cintura, humilde pero majestuoso. Su cabello, suavemente rizado y hasta los hombros, era castaño oscuro, con un tenue resplandor. Su rostro, santo, no solo hermoso, estaba rodeado de paz. Sus ojos eran dulces pero profundos, como si pudiera leer pensamientos que ni siquiera me había admitido. Sonrió, una sonrisa que no era cortés ni familiar, pero que me hizo sentir amada, comprendida y perdonada con solo una mirada. Lo miré fijamente, casi olvidando lo que hacía. Pero lo que más me impactó fue que no podía ver sus pies. No había sombra de sus pies, ni pasos, ni sonido alguno. No estaba de pie. Estaba suspendido en el aire. Todo su cuerpo flotaba suavemente en el aire, sin la influencia de la gravedad. Sin embargo, curiosamente, eso no me asustó. Al contrario, sentí una extraña sensación de paz que me invadía, como si me acabaran de envolver en una manta invisible hecha con la presencia misma del cielo. No pude decir ni una palabra, ni sentí la necesidad de preguntar quién era. En lo más profundo de mi conciencia, supe que acababa de encontrarme con Jesucristo. Y en el instante en que ese pensamiento me llegó a la mente, él desapareció, suavemente, sin un sonido, como la luz que se retira de una habitación. Pero la sensación que dejó atrás no se desvaneció. Permaneció en cada respiración, cada latido, e incluso en el temblor de mi alma. Me desperté sobresaltado. La cocina estaba completamente vacía. La mirada del hombre de la bata blanca había desaparecido como si nunca hubiera existido. Todo estaba inquietantemente silencioso. No se oían pasos ni ruidos de coches al otro lado de la puerta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré alrededor de la casa, ni marido, ni hijos, ni nadie más, solo yo. De repente, un pensamiento cruzó por mi mente, quizá había un extraño dentro. Corrí de inmediato a revisar todas las puertas, la principal, la trasera y todas las ventanas. Abrí todos los armarios de la cocina, miré debajo de la mesa, debajo de las sillas. Subí corriendo las escaleras, revisando cada habitación, cada armario, debajo de cada cama. La casa permanecía vacía, en un silencio inquietante. No se oía ningún sonido, y yo era la única persona allí. No había señales de nada inusual, pero algo seguía sintiéndose extraño. No podía explicar la sensación. Era como si alguien, o algo, me estuviera observando desde un lugar invisible. No era un ladrón. No era una persona viva. Era una presencia, tenue, pero imposible de ignorar. Regresé a la habitación con el corazón aún latiendo con fuerza, pero no era por miedo. Era por una sensación indescriptible, como si mi alma fuera llamada por su nombre. Entonces, un pensamiento repentino me atrapó, tal vez Dios esté a punto de llamarme. No entendía por qué me asaltó ese pensamiento. Estaba sana, no enferma, sin ningún síntoma. Pero ese pensamiento no provenía de la lógica. Venía de algo más profundo, una extraña incitación interior, como si alguien intentara despertar mi alma de un largo sueño. Encendí la televisión para tranquilizarme, eligiendo una película al azar para disipar la inquietud, pero no podía concentrarme.
Mis pensamientos parecían vagar a otra parte, alejándose del mundo físico. Y entonces llegó. Un rayo de luz enorme, puro y radiante apareció de repente justo afuera de la ventana del dormitorio. Contuve la respiración, con todo mi cuerpo paralizado. Al mismo tiempo, sonó una voz femenina, firme, autoritaria y distinta a cualquier voz humana. Hemos venido a buscarte. No tuve tiempo de reaccionar antes de que una oleada de frío me recorriera la espalda. Y entonces supe que ya no estaba en mi cuerpo. Mi alma había emprendido un viaje que jamás imaginé. Recuerdo estar tumbada en el sofá viendo la tele durante 1 hora y media. No sé por qué, pero de repente sentí la presencia de mi marido en casa. No oí ningún coche ni el sonido de la puerta al abrirse, pero supe que habían vuelto. Pensé, qué bien, ya están en casa, y me dejé llevar por esa sensación de consuelo. Pero esa paz solo duró unos instantes. Porque justo en ese momento, una luz radiante, tan deslumbrantemente hermosa que me dejó sin aliento, se acercó a la ventana de mi habitación. Y entonces una voz femenina, fuerte y majestuosa, resonó con claridad en mi mente: ya vamos. Estamos aquí para encontrarte. Mi cuerpo se paralizó. Al mismo tiempo, de alguna manera supe que mi esposo llevaba a los niños a sus habitaciones. Estaba a punto de entrar en la mía. Pero antes de que su mano siquiera tocara el pomo de la puerta, ya había abandonado mi cuerpo. No entendía qué estaba pasando. Mi alma se había separado de mi cuerpo físico, y me vi intentando volver a entrar en él, pero no funcionó. Mi cuerpo yacía inmóvil, frío como una piedra, mientras yo flotaba como un alma perdida, atrapada entre dos mundos. La esfera de luz seguía entrando en la habitación por la ventana, acercándose cada vez más. Sentía mi cuerpo cada vez más pesado, como si una fuerza invisible me oprimiera, incapaz de moverme, incapaz de gritar. Pero mi mente estaba completamente consciente. Salí corriendo al pasillo donde estaba mi esposo. Me paré junto a él, lo miré, le hablé, le grité, pero no me vio, no me oyó. Regresé al dormitorio y miré mi cuerpo sin vida, que seguía allí tendido. Una oleada de terror me invadió, no solo porque estaba paralizada, sino porque ardía por dentro, como un fuego que corría por mis venas sin salida. Cuando mi esposo finalmente abrió la puerta y entró, la luz seguía allí. Intenté hablarle, pero no salió nada. Simplemente se inclinó y me miró en silencio, luego se dio la vuelta. Bajó a la cocina y yo me quedé allí, atrapada en mi propio cuerpo. Intenté sacudirme, moverme, forcejear, pero todo fue en vano. Mi alma abandonó mi cuerpo una vez más y lo siguió escaleras abajo, pero al llegar a la escalera, no pude seguir adelante. Era como si una barrera invisible me bloqueara el paso. Regresé al dormitorio. La luz ya estaba justo afuera de la ventana, como esperando a que entrara. Era una belleza indescriptible, pero su invitación encerraba una sensación de peligro. Sentí que la criada había llegado, cargando a mi hijita, que aún dormía profundamente. La llamé, pero no me oyó. Pasó junto a mí, como si yo no existiera. Entré en la habitación de mi hija, le acaricié suavemente el pelo, le susurré palabras de amor y la besé en la frente. Se movió un poco y volvió a dormirse. Seguí moviéndome, intentando bajar las escaleras, intentando tocar a alguien. Entré en la habitación de mi hijo, luego en la de la criada. Incluso grité, le di un fuerte golpe a la criada, le supliqué: por favor, creo que vienen a buscarme. Ayúdame, por favor. Pero nadie reaccionó. Ni siquiera sabía cómo atravesé las puertas, nunca se habían abierto, pero seguía dentro de las habitaciones. Por mucho que gritara, por mucho que llorara, permanecía invisible. Volví a mirar mi cuerpo, que yacía allí como un cascarón sin vida. Intenté volver a entrar, pero nada cambió. Seguía paralizado. Finalmente, llegué a lo alto de las escaleras, miré hacia abajo y vi a través de la pared. Desde allí,
Pude ver la cocina, mi esposo sentado allí, comiendo galletas con queso y fiambre, bebiendo un vaso lleno de leche. Quería gritar, perder la cabeza, ¿por qué no me ayudas? Vienen a buscarme y a ti solo te importa comer. Pero él no podía oírme. Me di cuenta de que nadie podía ayudarme, excepto yo misma. Decidí regresar a mi cuerpo. En ese instante, un calor intenso me invadió. Sentía el cuerpo pesado como el plomo, como si la cama se derrumbara en el suelo. Incapaz de soportar el peso, la luz empezó a retroceder y mi esposo entró en la habitación. Se acercó, me miró, y yo intenté de nuevo decirle, ayúdame, pero seguía sin oírme. Se arrodilló, mirándome fijamente. Lo golpeé, pero nada hizo contacto. No me vio, no me sintió, no reaccionó, solo ladeó ligeramente la cabeza. Empecé a recitar el Padre Nuestro. Aunque no tenía boca ni aliento, la oración resonó en mi alma. Al llegar a las palabras, danos hoy nuestro pan de cada día, regresé de repente. Abrí los ojos, y en ese mismo instante mi corazón emitió un sonido escalofriante, como un motor atascado que de repente se puso en marcha. Levanté la cabeza, exhausta pero furiosa. ¿Estás loca? Casi me tiran por la ventana y tú estabas ahí sentada comiendo como si nada. ¿Por qué no me ayudaste? Continué, aún respirando con dificultad. Estoy ardiendo. Ven conmigo al baño. No quiero estar sola. Me tocó y retrocedió, dándose cuenta de que estaba empapada en sudor, pero mi cuerpo estaba helado. Me dio un vaso de agua. Lo bebí y luego me eché el resto por la cabeza para despertarme. Me arrastré hasta el baño y abrí el grifo. No quería dormir. No me atrevía. Tenía miedo de que si me dormía, volvieran, y la próxima vez no volvería. Esa noche, no cerré los ojos. Me senté solo, inquieto toda la noche, porque en el fondo, sabía que algo mucho más grande estaba por venir. Estaba en Miami, y era una tarde cualquiera. Era el 12 de noviembre de 2011. Eran alrededor de las 9 de la noche, y estaba sentado tranquilamente, escribiendo y leyendo correos electrónicos. Todo parecía completamente normal, pero por alguna razón, de repente sentí una inusual sensación de aburrimiento y vacío. Unos 3 minutos antes de las 10 de la noche, me levanté y le dije a mi esposo, buenas noches. Me voy a la cama. Estoy muy cansada de todo. Me miró sorprendido. ¿Ahora? Todavía es temprano. Normalmente no me duermo hasta la medianoche o más tarde. Simplemente respondí, no, ya terminé por hoy. Me voy a la cama, y entré en la habitación. Me acosté boca arriba en mi posición habitual, con los brazos apoyados a los costados. Poco después, me quedé dormida, o al menos eso creí. Pero esta vez no fue un sueño. Me sacaron de mi cuerpo y aparecí al instante en un lugar inimaginable, en medio de lo que parecía la Segunda Guerra Mundial. No sabía si presenciaba el presente, el futuro o una advertencia divina. Pero lo que vi no era algo que ningún ser humano pudiera inventar, trascendía la imaginación, cualquier película o libro que hubiera retratado sobre la guerra. Las armas eran extrañas y aterradoras. No se parecían a ningún arma que hubiera visto antes. No disparaban balas, sino que emitían rayos de energía que lo destrozaban todo. La ciudad quedó destrozada. Las carreteras estaban destrozadas. Los edificios se derrumbaron. Los niños yacían dispersos. Los animales gritaban. Los árboles se quemaron hasta convertirse en cenizas. Incluso el agua se había convertido en una sustancia turbia y tóxica. Lo sentí con claridad, la humanidad no solo moría físicamente, sino que se estaba pudriendo espiritualmente. Y supe que había muerto en esa visión. Entonces, de repente, volví a mi cuerpo como si me hubiera liberado de una oscura pesadilla. Pero en lugar de huir, oí una voz interior, debes regresar.
Tienes que ver más. Y, una vez más, abandoné mi cuerpo, sumergiéndome de nuevo en la escena de devastación. Vi heridos tendidos por todas partes, el cielo resonaba con gritos de dolor, y la destrucción era interminable. No había esperanza. De repente, me sentí atraído de vuelta a mi cuerpo. Y esta vez, el dolor me golpeó como un maremoto. Sentí como si me hubieran arrancado la mandíbula inferior con violencia. Era insoportable, me entumecía. Al mismo tiempo, sentí como si una cuerda invisible me tensara el cuello entre los hombros. Entonces sentí una correa pesada que me envolvía desde los hombros hasta el pecho, presionando con tanta fuerza que no podía respirar. Estaba completamente paralizada, completamente incapaz de moverme, sin nada más que una sensación fría y aguda. Sabía que mi esposo estaba acostado a mi lado, pero no podía llamarlo. Dejé mi cuerpo una vez más, y esta vez volé tan rápido que incluso yo me quedé atónito. Y entonces me encontré ante el Señor. No había truenos, ni nubes, ni un halo radiante de luz, solo una presencia tan magnífica, tan vasta que me dejó sin aliento. No supliqué, le expliqué. Le dije que aún tenía cosas que hacer, que aún no era el momento. Y entonces, ¡boom!, fui jalado de vuelta a mi cuerpo con una fuerza tan poderosa que resonó como una explosión dentro de mi alma. Curiosamente, esta vez no sentí dolor, una profunda paz me envolvió, pero seguía inmóvil. De nuevo, me presenté ante el Señor y dije, sigo vivo, pero no puedo moverme. Y de nuevo, ¡boom!, volví. Pero esta vez, la sensación de estar oprimido por esa correa invisible fue aún más intensa, no dolorosa, sino inconfundiblemente real. Comenzó como un cambio sutil, algo que se agitaba en lo profundo de mi cuerpo. No podía explicarlo, pero lo sentí, una especie de inserción, como si un objeto del tamaño de un pie humano me atravesara. Empezó en mi antebrazo derecho, recorrió mi pecho y salió por mi brazo izquierdo. No fue algo imaginado. Lo vi, un dispositivo translúcido lleno de brillantes puntitos de luz, como diminutos cristales suspendidos en vidrio. No había dolor, pero sí energía, oleadas de ella, como si una fuerza invisible hubiera abierto un nuevo canal dentro de mí. Podía oír un zumbido profundo y resonante, como una enorme turbina que cobraba vida, y sentía vibraciones que irradiaban desde dentro, como líneas sísmicas danzando sobre una página gigante que me rodeaba. Y entonces ocurrió algo milagroso. Me moví, solo un dedo, el meñique derecho, pero fue suficiente. Para la mayoría podría parecer nada, pero para mí fue un milagro. Ese leve movimiento me indicó que seguía viva. Seguía aquí. Mi cuerpo estaba congelado y pesado, como una piedra, pero mi consciencia estaba lúcida. Instintivamente, extendí la mano hacia mi esposo. Cuando la punta de mi dedo rozó su piel, se incorporó de golpe como si se hubiera electrocutado. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionado. ¿Qué fue eso?, jadeó. ¿Hay una lagartija en la cama?, preguntó a tientas, buscando la luz. Mientras tanto, apreté los dientes, apenas podía hablar, y dije, llama a una ambulancia ahora. Finalmente me oyó y se movió. Mientras llamaba al 911, me obligué a incorporarme y luego a levantarme. No me movía como yo mismo, sino como una máquina, rígida y mecánica. Cada paso era deliberado, robótico. Caminé lentamente hacia la sala, con la mandíbula apretada, hablando con los dientes casi apretados, no me duele, pero no puedo moverme. Mis extremidades estaban rígidas, mi cuerpo era una escultura congelada, pero mi mente, mi alma, estaba completamente despierta. Dile que es un infarto, susurré. Hizo exactamente eso. Cuando llegaron los paramédicos, sentí una extraña calma. Seguía desconectado, aún ajeno a mí mismo, pero podía hablar. ¿Quién necesita ayuda?, preguntaron. Yo, respondí. ¿Tienes dolor?, continuaron. Negué con la cabeza, no sentía dolor,
Solo una frialdad inquietante por dentro, una sensación que me llegaba al alma, mientras que mi cuerpo no sentía nada. Revisaron mis constantes vitales, todo normal, una contradicción que no podía explicar. Me sentía como un cadáver que, de alguna manera, hubiera conservado la voz. ¿Estás bien?, volvieron a preguntar. Dije, sí, pero no soy yo mismo. Me preguntaron si podía caminar hasta la ambulancia. Asentí. Tenía que hacerlo, nuestros vehículos nos bloqueaban el paso. Si traían la camilla, tardarían demasiado. Así que bajé 3 escalones y crucé 6 más el camino de entrada. Cada paso era como el peso del mundo entero sobre mí. Al llegar a la camilla, me tumbé con cuidado, temiendo que un solo movimiento en falso me quebrara lo que me sostenía. Dentro de la ambulancia, una médica luchaba por encontrar una vena en mi brazo derecho, 6 intentos, sin éxito. Me volví hacia ella, intenté sonreír y susurré, dono sangre a menudo, pero siempre tienen problemas la primera vez. Otro médico me colocó un monitor de oxígeno en el dedo. ¿Es alérgico a la aspirina?, preguntó. Negué con la cabeza. Luego me trajeron un vasito con 3 aspirinas infantiles. Las tomé. ¿Toma alguna medicación?, me preguntaron. Respondí con sinceridad, no tengo tiroides. La radiación me la destruyó hace años. Y entonces, de repente, sentí que algo subía dentro de mí. Era oscuro, espeso, casi sólido. Giré la cabeza hacia la izquierda y lo vomité, una masa gelatinosa, de color rojo oscuro o casi negro, como un coágulo de vino coagulado o tejido muerto. En ese preciso instante, mi alma se elevó. Salí de mi cuerpo, ingrávida, me incorporé y salí flotando de la ambulancia como un pájaro con las alas rotas escapando de su jaula. Me elevé hacia arriba, cada vez más alto. Alguien en la ambulancia dijo, quítenle los calcetines. Quería quedarme, pero sabía que ya no pertenecía allí. Me deslizaba dentro de una gigantesca cúpula de luz suave color melocotón. A lo lejos, lo vi, una ciudad resplandeciente, hermosa, un lugar indescriptible. Miré hacia atrás una última vez, vi mi cuerpo en la camilla, el otro vehículo de emergencias detrás, incluso a mi esposo en nuestro coche más atrás. Pero nada de eso importaba ya. Solo quería volar hacia esa ciudad. Voces empezaron a llamarme, muchas voces, pero no me detuve. Me vi en el hospital, con tubos en la cara, oí a la gente hablar, pero mi alma seguía adelante. Vi a mi esposo hablando con un hombre de camisa blanca y corbata, de pie en una oficina lejos de donde yo estaba. Alrededor de mi camilla había docenas de personas, pero no sentí apego. Seguí volando. Entonces oí el sonido de metal chocando, quizás instrumentos quirúrgicos. Sentí cada vibración en lo profundo de mi pecho. Intenté hablar con mi esposo en mis pensamientos, dile que no tengo tiroides. Estoy tomando hormonas sintéticas. El hombre le preguntó a mi esposo, ¿sabe qué medicamento toma? Dijo que no lo recordaba. Grité la respuesta, pero nadie me oyó. Intenté agarrar su mano. Mi mano lo atravesó. Por favor, le supliqué. Dilo por mí. Y entonces lo hizo, palabra por palabra, y el hombre lo anotó. Fue entonces cuando me di cuenta de que todavía estaba conectado de alguna manera entre este mundo y el otro. Algo todavía me retenía. Seguí volando como si mi alma entera se hubiera fusionado con un viento suave y refrescante que me transportaba hacia la radiante ciudad que se extendía ante mí. Esa ciudad se acercaba cada vez más, sus cúpulas brillaban como si estuvieran hechas de luz pura, sus calles se curvaban con gracia entre torres transparentes, tan hermosas que mi corazón se encogió de añoranza, como si ya hubiera conocido este lugar, como si mi alma hubiera pertenecido allí para siempre. Ya no pensaba en mi cuerpo. Ya no pensaba en el dolor ni en la enfermedad. Solo me quedaba un deseo, tocar las puertas de esa ciudad celestial. Pero entonces, un enorme bloque color melocotón, parecido a un coral,
cayó de repente frente a mí. No estaba hecho de materia, pero tenía peso. Tuve que esquivarlo para continuar mi viaje. Mientras ascendía, otro bloque descendía, esta vez en diagonal, como si intentara bloquearme deliberadamente. Nadie dijo una palabra, pero comprendí que me estaban poniendo a prueba. Ocurrió 5 veces. Cada bloque era más grande, más difícil de sortear. Sin embargo, tras cada uno, la ciudad se acercaba un poco más, la luz brillaba con más fuerza y mi corazón se llenaba de una esperanza aún mayor. Justo cuando estaba a punto de llegar a la frontera de esa ciudad, solo un paso más, resonó una voz abrumadora. No era común. Era poderosa, atronadora como un rayo que rasgaba el cielo, pero pronunció mi nombre con claridad y autoridad. Mi alma tembló. No pude resistir. Una fuerza aterradora, como una turbina gigantesca, apareció y me arrastró hacia atrás a una velocidad que no podía comprender. Giré la cabeza, intentando mantener la vista fija en la ciudad, pero mi alma ya estaba siendo arrastrada hacia atrás, no por el dolor, sino por la pesadez y la impotencia. Al ser jalado hacia atrás, vi la luna brillando con fuerza, y justo encima, un ser enorme y translúcido, como una medusa gigante hecha de luz. Su cabeza flotaba sobre la luna mientras sus 2 patas se anclaban a la tierra. La vista me dejó sin aliento. Nunca había visto nada tan majestuoso. Parecía una entidad viviente que gobernaba el equilibrio entre los reinos celestiales. Ya no veía al personal médico que una vez rodeó mi cuerpo. En cambio, vi diferentes figuras que lo trasladaban a otra habitación. Vi a mi esposo sentado no muy lejos. Estaba sentado en silencio, cabizbajo, con los ojos rojos por las lágrimas, y esa mirada me atravesó el pecho como una cuchilla. No sabía que lo estaba mirando. No sabía que seguía allí, de pie en el límite entre la vida y la muerte, entre la luz y el mundo terrenal. Entonces vi cómo colocaban mi cuerpo en una cama en una habitación blanca e impecable. Ya no tenía tubos en la garganta. Abrí los ojos. Todo estaba quieto y en silencio. ¿Qué pasa?, pregunté, pero no me entró el pánico. No tenía miedo. Dentro de mí había una paz extraña, una paz que no provenía de la medicina, sino de algo mucho más sagrado. Una enfermera cercana le dijo suavemente, «Señora, no debe sentarse». Luego llamó al médico. Cuando entró, lo reconocí al instante, una de las personas que había visto a mi alrededor cuando mi alma aún flotaba sobre la camilla de urgencias. Me preguntó, «Señora, ¿cómo se encuentra? ¿Le duele algo?». Sonreí suavemente, con los ojos aún húmedos por la ciudad en la que casi había entrado. «Para nada», dije con calma. Él asintió y respondió, «Le colocamos una red y un stent en el corazón. No debe moverse porque su arteria femoral está bloqueada». Asentí lentamente, mirándolo con ojos brillantes, y dije, «Sí». «¿Lo he visto?». Me administraron líquidos en la unidad de cuidados intensivos. Al día siguiente, me dejaron incorporarme por primera vez. Mi cuerpo ya no era mío, más ligero, más lúcido, cargando con un secreto indescriptible. Se me había mostrado algo, una invitación divina, un vistazo a la ciudad de la vida eterna. Algún día volveré a esa ciudad. La próxima vez que cruce sus puertas, espero que me acompañes. 2 veces estuve a punto de morir. 2 veces vi el cielo, y 2 veces el Señor me trajo de vuelta a la tierra, no porque fuera digno, sino porque necesitaba contar lo que había visto. Esas fueron las palabras que Massa compartió personalmente con nosotros aquí en Historias Bíblicas Eternas. Lo que acabas de escuchar es un testimonio verdadero, no una historia improvisada ni un sueño fugaz en un momento de delirio. Es un verdadero viaje espiritual vivido por una mujer común y corriente, elegida por Dios para presenciar los horrores que pronto podrían azotar al mundo y la belleza que trasciende la comprensión humana. La ciudad celestial. Y si todavía estás mirando en este preciso momento, no creo que sea casualidad.
Quizás Dios esté llamando a la puerta de tu corazón como una vez llamó a la de ella. Esta historia no es solo un testimonio. Puede ser una llamada de atención, un suave recordatorio de que el tiempo apremia y que necesitas estar listo. Quiero invitarte a un momento de tranquilidad para reflexionar. Si algo en tu interior se ha conmovido, deja un comentario abajo para abrir tu corazón y recibir la bendición de Dios. Nos encanta saber desde dónde nos observas y qué sientes en tu espíritu ahora mismo. Y si quieres seguir acompañando estas historias reales, testimonios que conmueven el alma, suscríbete a Historias Bíblicas Eternas. Estamos aquí para compartir lo que el mundo teme decir, pero lo que tu alma necesita escuchar. Que Dios te bendiga.